Bueno, estimado doctor Freddy Genes, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. A partir de este momento ya nos encontramos grabando y como te había mencionado antes de grabar, ya que tengo el permiso de tu parte para hacerlo, vuelvo a repetirte, este es un trabajo denominado Incidencia de los Emprendimientos Hidroeléctricos Binacionales en el crecimiento económico de la República del Paraguay, una perspectiva histórica. Este trabajo lo hago en el marco de una especialización en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y con la colaboración del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica. Y nada más quiero comentarte algunos aspectos técnicos para poder iniciar nuestro cuestionario, ¿verdad? Este Ujú. trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales en las cuales participa la República del Paraguay en el crecimiento económico del país. Y en ese sentido, ya te solicité el permiso para grabar la reunión y también me gustaría pedir tu autorización para mencionarte en el trabajo y en el proceso de comentar la selección de los actores, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Sí, adelante. Doy mi consentimiento. Perfecto, te agradezco muchísimo y no sé si hay alguna observación que quieras dar, entonces antes de empezar, para poder registrar. No, Perfecto. ninguna. Para mí es un gusto, un placer poder colaborar contigo en la medida de mis conocimientos, pero sobre todo me gustaría hablar mucho de mi valoración personal, ¿verdad? Perfecto. Más que los conocimientos meramente técnicos, a partir del valor que yo le doy a cada una de las informaciones bueno, que son de libre acceso para todos. Y festejo este tipo de investigaciones porque finalmente creo que hay mucho todavía por averiguar, por aprender de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales. Perfecto, mi querido doctor. Y justamente la motivación de realizar este trabajo parte de que si bien ambos emprendimientos son un patrimonio nacional sumamente valioso y de hecho que tenemos como una visión de un gran mito que se enreda entre la realidad de ambas binacionales y de una percepción que tal vez sea incluso no real. eh, yo creo muy valioso que la academia se siente y analice qué tanta incidencia tuvo realmente, ¿verdad? Yo en este caso, obviamente, como un trabajo que tiene que ser limitado por los recursos, por el tiempo, decidí y también con mi tutor, ¿verdad? Y con mis asesores, hacerlo de una manera, con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Y en ese sentido, esta entrevista lo que va a hacer es tener un poco tu punto de vista, desde tu expertise, desde tu punto de vista personal, porque eso nosotros muchas veces queremos dejarlo de lado e incluso caemos en el error de darle poco valor. Entonces, para mí es importante y creo que va a dar un muy buen aporte a esta área y obviamente vamos a tratar de publicar, de someterlo al arbitraje científico y después también a la sociedad. Esto es el proceso natural. En ese sentido, quiero comentarte que vamos a realizar un pequeño cuestionario que tiene 5 partes. La última parte no es necesaria que la hagamos actualmente, eso es justamente lo que te quería comentar, que es más bien una valoración cualitativa en donde nosotros le vamos a asignar un valor cuantitativo de una escala numérica, una escala de Likert. Para hacer lo más breve posible y no sacarte tu tiempo, la primera parte, los aspectos generales, simplemente me gustaría que expongas, si es posible, tu área de actuación y tu desempeño para poder darle un poco el contexto a este estudio, estimado autor. Bueno, parto hablando de mi formación. Soy abogado, tengo una maestría en Derecho Ambiental y un doctorado en Derecho Público, específicamente enfocado a la parte energética por la Universidad de Zaragoza. Actualmente me desempeño, por un lado, en mi propio estudio jurídico, donde esencialmente lo que más hago son consultorías en la parte ambiental, también algunos trabajos respecto al sector energético. Y además estoy como director de investigación e innovación de la Universidad Politécnica Artística del Paraguay, donde también, bueno, además de gestionar investigación, estoy dentro de un grupo de investigación donde tocamos los temas relacionados a ambiente,
agua y energía. Entonces, tengo algunos trabajos, mi tesis doctoral se basó en todo lo relacionado al sector eléctrico paraguayo y también tengo varios artículos relacionados a los aprovechamientos hidroeléctricos del río Paraná. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, excelente el resumen de tu área de actuación y de nuevo agradezco mucho tu presencia porque es muy valiosa para este estudio, ¿verdad? En una segunda parte, que es de la entrevista, se enmarca en los emprendimientos binacionales de la República del Paraguay. Quisiera empezar solicitándote que respondas la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué representa la Itaipú binacional para el Paraguay? Ujú. Ya, yo creo que aquí podríamos eh, dar la respuesta desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista objetivo y un poco sobre la base de criterios técnicos y desde el punto de vista subjetivo de lo que la gente piensa y cree mayoritariamente de Itaipú. Desde el punto de vista objetivo, en primer lugar, yo creo que Itaipú representa para Paraguay seguridad energética en cuanto al sector eléctrico. Durante mucho tiempo nosotros, desde la instalación de las primeras turbinas a comienzos de los 80 hasta ahora, no hemos tenido mayores preocupaciones por alguna crisis energética, por lo menos desde el sector eléctrico, ¿verdad? Entonces eso es algo que es muy, muy valioso. Cuando hubo crisis energética en otros países, Paraguay no conoció esa realidad y fue gracias en gran parte a la construcción de Itaipú. En segundo lugar, implica una fuente de ingresos eh, que alimenta al PIB paraguayo, una fuente segura. Los montos pueden variar, bueno, dependiendo de varios factores y también dependiendo de las condiciones de las negociaciones de los últimos años, principalmente a partir del acuerdo de Lula-Lugo, pero siempre implica un ingreso económico seguro para las arcas del Estado. En tercer lugar, yo creo que representa para el país una gran experiencia a nivel institucional de manejar un emprendimiento, un proyecto, un emprendimiento industrial tan grande como es la generación de energía, donde comparten la dirección y la gestión en general los dos países. Entonces, esto implica una experiencia única para Paraguay. También implica un enorme desafío en términos jurídicos para que la ITIPU se haya configurado y para que ITIPU siga funcionando. Entonces, creo que esos son los cuatro aspectos más destacables desde el punto de vista objetivo respondiendo a la pregunta de qué representa Itaipú para Paraguay. Desde el punto de vista subjetivo, yo creo que existen dos sentimientos muy encontrados en general en la población paraguaya. Por un lado, hay un sentimiento de orgullo en cuanto a que, bueno, compartimos con Brasil la hidroeléctrica que genera más energía en el mundo, si bien es cierto, no es la hidroeléctrica con mayor potencial, es la que en los términos de los efectos prácticos eh, genera más energía eléctrica. Creo que en una sola ocasión en toda la historia fue superada por tres gargantas de China. Entonces, eso está muy presente en la población paraguaya ahora. Por otro lado, también se instaló como ese sentimiento de injusticia ahora. En Itaipú no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, creo que desde el punto de vista subjetivo de la sociedad en general, estos dos son los aspectos más representativos de Itaipú para la población. Excelente, querido doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Y la verdad que tenemos esas dos concepciones, ¿verdad? Una concepción técnica, una concepción real, que de repente cuesta un poco más ver, pero la otra parte es la que genera mayor, yo diría como una animadversión de nuestra represa, de nuestro patrimonio, ¿verdad?
Entonces, es muy interesante bueno, muchísimas gracias. ¿Verdad? La segunda pregunta que me gustaría hacerte ahora mismo también es en el mismo tenor, pero para, digamos, la otra vereda. ¿Qué Ujú, representa la entidad binacional Yacyretá para el Paraguay? ujú. Yo creo que Yacyretá, como siempre digo, es la prima pobre de Itaipú. Eh, Entonces, como Itaipú es tan grande, voy a bajar más la temperatura porque estuvo cerrado mucho tiempo y haciendo un poco de calor acá. Como Itaipú es tan grande, entonces de alguna manera opacó a Yacyretá y creo que no le damos la debida importancia, ni desde la instancia de gobierno, ¿verdad? O sea, siempre Itaipú es la prioridad, ni desde la academia. Si hacemos nosotros una valoración de todo lo que se produjo hasta ahora en cuanto a estudios, es abismal la diferencia entre Itaipú y Yacyretá, ni en la sociedad, ¿verdad? Incluso si hacemos un análisis más profundo desde el punto de vista objetivo, las cuentas de Yacyretá son mucho más desordenadas que las cuentas de Itaipú, pero es como que no se instaló, no prendió ese debate por varias cuestiones. Yo creo que aquí el tema pasa por, eh, porque Itaipú le opacó totalmente a Yacyretá. Fuera de esto, también desde un punto de vista objetivo, me, me remito a lo que dije recientemente respecto a Itaipú, implica contribuir a la seguridad energética eléctrica de Paraguay, implica también recursos seguros para nuestro país y también implica un enorme desafío en términos de gestión. O sea, lo mismo que dije respecto a Itaipú, pero en términos más pequeños. Pero quiero enfatizar lo segundo, la poca atención que se le presta a Yacyretá en todos los niveles, de gobierno, academia y sociedad. Creo que esa definición que diste es la definición que sin saber todos sabemos. La de dejarlo un poco, es como el hermanito menor que vino después de la ilusión del hermano mayor, ¿verdad? Del primero. ¿Verdad? Ujú, Pero es cierto, y desde el aspecto académico, desde donde yo puedo dar un poco más, eh, más de mi aporte, es muy, es muy difícil encontrar algún trabajo realizado con una rigurosidad alta y con una buena base de datos. Por mucho tiempo fue una caja negra. Creo que en los últimos años mejoró muchísimo eso en Yacyretá. Los datos empiezan a ser un poco más accesibles, pero es cierto, está muy descuidado en el ámbito social, en el ámbito académico y en el ámbito hasta inclusive gubernamental. Así que coincido plenamente contigo, doctor. ¿Verdad? Bueno, entonces acá viene una pregunta que trata de juntar un poco esos dos puntos. ¿Verdad? A tu parecer, ¿qué implicancias trae consigo los emprendimientos binacionales en cuanto a relaciones regionales? ¿Verdad? Sin separar o Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? O sea, si bien es difícil en conjunto, ¿qué te parece? ya. ¿Cuál sería tu parecer, doctor? Realmente es muy interesante estudiar la forma como se gestaron las binacionales, todo lo que fue el proceso de las negociaciones previas, el momento histórico donde Paraguay tenía una política exterior bien determinada, que era la política pendular, un poco para ir tratando de compatibilizar sus intereses con aquella potencia del cono sur, sea Brasil o Argentina, que en ese momento le fuera más conveniente al país, ¿verdad? Entonces, ese estudio histórico es muy interesante a los efectos a los efectos de mirar cómo nos hemos comportado históricamente, ¿no? En cuanto a nuestras relaciones internacionales. Por otro lado, también refleja qué tan importante es tu contraparte al momento de las relaciones internacionales, porque del relacionamiento internacional. Porque si hacemos un análisis histórico con Argentina, las negociaciones se comenzaron con muchísima más antelación que con Brasil. O sea, el primer acuerdo del año 1926, aquel acuerdo Ayala-Pueyrredón, y lo de Brasil ya vino mucho tiempo después.
Sin embargo, Itaipú se concretó de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más rápida. Entonces, teniendo por un lado a un mismo jugador, que es Paraguay, y por otro lado le tenés a Brasil y por el otro lado a Argentina, entonces te das cuenta que un poco la agilidad de la política exterior de Paraguay depende de su contraparte. Creo que esa es una información muy, muy valiosa que tenemos que tener como una lección aprendida, ¿verdad? Por otro lado, volviendo un poco al contexto histórico, representó un gran avance para un momento donde hablar de integración, por lo menos en nuestro continente, realmente estaba todavía en una etapa muy incipiente. Y el haber logrado estas binacionales con sus características en cuanto a su diseño jurídico, yo creo que es algo, más allá de los resultados actuales, es algo muy loable. Yo creo que tiene un gran valor en sí mismo el hecho de que se hayan concretado a comienzos de los 70 ambos, ambos acuerdos internacionales, ambos tratados. Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar de muchísimo en este punto, pero como tu pregunta se circunscribe un poco respecto a las relaciones regionales, quiero decir eso, que fue un gran paso para el tiempo en el que se vivía, un gran avance, sin experiencias previas, donde prácticamente todo se tuvo que construir de cero y donde podemos ver reflejado cómo la suerte de Paraguay en las negociaciones depende del otro lado, depende de quién está en el otro lado del mostrador. Muchísimas gracias, doctor. Y la verdad que es algo que tenemos que considerarlo y tenemos que analizarlo porque la dinámica de trabajo entre rioplatenses es distinta con la dinámica de trabajo de los que compartimos el río Paraná. Así mismo. Esa siempre, ¿verdad? Entonces, como compartimos nosotros mucha tranquilidad ahí con el Río de la Plata, creo que siempre va ligado con eso, es algo que siempre comentamos, pero es algo muy cierto lo que dijiste y es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, en esta segunda parte, más que nada, entramos en los aspectos de definición y de entendimiento de las bases. ¿Verdad? Ahora vamos a pasar en una segunda etapa donde vamos a hablar un poco más de la incidencia en el desarrollo económico del Paraguay desde la visión de cada uno de nuestros entrevistados, y en este caso, obviamente, de vos, doctor. ¿Verdad? Entonces, en el primer punto, sería interesante ver, y obviamente es un poco extensa la pregunta, pero en lo que se pueda ver, ¿cuáles fueron las principales incidencias causadas o generadas por los emprendimientos binacionales que usted percibe en nuestro país, ¿verdad? Desde el año 80 hasta ahora, siempre yo listo un poco los aspectos, ¿verdad? En el aspecto económico, en el aspecto ambiental, en el aspecto técnico, en el aspecto social, en el aspecto energético y algún otro aspecto que de repente pueda escapar a las propuestas, pero más que nada en un aspecto global, ¿verdad? Estas binacionales que si bien nosotros percibimos que tuvieron que ver en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, ¿qué es lo que percibís, el doctor? Ya, bueno, voy a responder un poco a partir de lo que a mí me tocó vivir, a partir de mis momentos de conciencia y un poco también a partir de la lectura y las entrevistas que hice en su momento, ¿verdad? En términos económicos, el efecto positivo de estos emprendimientos binacionales es indudable, ¿verdad? O sea, desde el periodo de la construcción de la represa, cuando empezó a haber todo ese flujo, todo ese movimiento generado a partir de los préstamos, porque en un primer momento Itaipú y Yacyretá no generaban ningún tipo de ingresos, sino que hubo gran movimiento, hubo una gran inyección de capital a partir de los préstamos para la construcción de las obras. Y bueno, eso generó todo el boom de Itaipú, del que siempre se habla, ¿verdad? En la década de los 70, todos los 80 también. Y con posterioridad ya con el funcionamiento de las binacionales, bueno, lo que decía un poco hace rato, ¿verdad? Esa fuente de ingreso seguro para el país, ¿verdad?
Entonces, los aspectos positivos son, desde lo económico, son absolutamente innegables, ¿verdad? Realmente se habla aquí de Itaipú en total respecto a todos sus rubros relacionados a los royalties, la cesión de energía, responsabilidad social, etcétera, etcétera, representa el 8% del PIB actualmente. Entonces, ¿qué otro emprendimiento puede tener, qué otro único emprendimiento puede tener semejante incidencia dentro del PIB de un país? ¿Verdad? Obviamente que esto está haciendo un análisis sumamente bruto, ¿verdad? Todavía, pero son números contundentes. O sea, eso creo que es innegable. También trajo consecuencias negativas y que para mí se resume principalmente en lo siguiente. A partir de la repartición que se hace de los ingresos generados a las binacionales, principalmente en los gobiernos departamentales y municipales, nosotros sufrimos un poco la maldición de los recursos, principalmente porque la fuente principal de cualquier administración pública, central, departamental o municipal, tienen que ser los ingresos provenientes de los recursos tributarios. ¿Qué pasó en Paraguay? A partir de que los gobiernos departamentales y municipales y también algunas reparticiones del gobierno central se dieron cuenta que iban a contar con unos recursos, eh, trabajen o no trabajen y hagan o no hagan las actividades que son propias de sus funciones, igual tendrían plata. Entonces se quedaron muchos de ellos durmiendo en los laureles. No hay una capacidad de recaudación de recursos tributarios. A nivel central podemos hablar de que existe una mayor, un poco más de capacidad y un poco más de fuerza, pero a nivel departamental y municipal no hay. Y eso es algo inaudito. Para mí eso es consecuencia directa de la plata fácil proveniente de las binacionales. Entonces creo que ese es el gran aspecto negativo que tuvo las binacionales en nuestro país. Excelente, doctor, muchísimas gracias. La verdad que las incidencias de repente nosotros siempre tratamos de ver siempre el lado positivo, ¿verdad? Una de las caras de la moneda, pero en términos de incidencia siempre hay que ver también qué genera también eso en la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y de hecho esa enfermedad de los recursos, la enfermedad holandesa es sumamente grave y puede llegar incluso a eh, hacer que toda una generación no sepa cómo generar sus propios recursos, ¿verdad? Entonces, retrasa mucho nuestro desarrollo, ¿verdad? Así que, bueno, esa visión es muy interesante y, bueno, muchísimas gracias, estimado doctor. Lo peor es que las cantidades que nosotros estamos acostumbrados a recibir, sobre todo en materia de compensación, es algo que ya no tiene mucho futuro. O sea, no es Sí, una realidad que se va a mantener por 15 o 20 años más, ¿verdad? En el mejor de los casos se estima unos 8 o 10 años. Y qué va a pasar después cuando el Estado paraguayo deje de contar con esos recursos y no haya instalado su capacidad de percepción de recursos, que reitero, es la primera fuente de ingresos de cualquier administración? Eso es algo que a mí en lo personal me preocupa bastante. No sé si no somos conscientes o si siendo conscientes somos dejados, pero es algo que, que, que tenemos que tener en cuenta, que nos tiene que preocupar y que tenemos que empezar a tomar medidas a partir de ahora. no, y totalmente de acuerdo contigo, doctor. Mira que si bien todos tenemos, y todas las instituciones que trabajan en el área de energía, tenemos nuestras proyecciones, ANDE tiene sus proyecciones, el PTI tiene sus proyecciones, Itaipú tiene sus proyecciones, nosotros tenemos nuestras proyecciones en la academia, Brasil tiene proyecciones en nosotros, ¿verdad? Y todos sabemos que va a llegar un punto en donde la oferta le va a tocar a la demanda. Y nadie es consciente de que cuando llegue ese momento vamos a entrar en una crisis, porque vos dijiste algo fundamental que no sé si vos escuchaste, ya sea en otros académicos, yo creo que en la academia de repente se habla, pero en tomadores de decisiones o mismísimos los técnicos, de hablar de ese escenario futuro en donde los ingresos por los excedentes y por lo que no consumimos, porque vamos a llegar a consumir,
deje de darnos esos recursos dulces y sencillos que se reciben y vamos a entrar en crisis y vamos a tardar en aprender a recaudar. Entonces, posiblemente ocurran un montón de situaciones que tal vez también sería de repente un poco irresponsable decir esto va a ocurrir, pero no van a ser muy agradables que digamos. Totalmente. Pero bueno, entonces es muy interesante y muy bien. Ahora pasemos al punto B. Hagamos un poco de un ejercicio que es bastante interesante. ¿Qué hubiera pasado si el Paraguay no hubiese contado con estos emprendimientos binacionales? Ya. O sea que Arturo, yo me quedé solamente en la cuestión económica del punto uno. Si me querés terminar, no hay ningún problema. Yo pensé que hasta ahí nomás llegaste, doctor. Perdón. No, 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 yo pensé que íbamos a ir por parte. Está totalmente liberado, doctor. Metele nomás, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a las incidencias en el aspecto ambiental, yo creo que eh, Itaipú y Yacyretá en estos tiempos no serían posibles. Eso es. De hecho, que lo decía el propio de Bernardi también en su libro, él es consciente de eso. Estamos hablando de la firma del tratado y inicios de la construcción en los tempranos 70, la década de los 80. Y todo este movimiento ambientalista surge a partir de Estocolmo 72. Antes de Estocolmo 72 se hablaba solamente de desarrollo y recién a partir de esta fecha histórica, y esencialmente a partir de 1987 con el informe Brundtland, es que se acuña definitivamente el concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, las incidencias ambientales, realmente no hay nada positivo, a diferencia de lo económico, realmente no hay incidencias ambientales positivas, todas fueron negativas, estamos hablando desde la pérdida de los saltos del Guairá, eh, los saltos de las siete caídas, como le decían los brasileños. Estamos hablando de inundaciones de grandes, pero inmensas porciones de territorio y bueno, casualmente Paraguay fue el país más afectado, paradójicamente siendo territorialmente mucho más pequeño que Argentina y que Brasil, pero bueno, y hay también unas cuestiones técnicas que nos pueden hacer llevar a pensar y decir, bueno, no fue tanto una cuestión de mala fe, sino una cuestión realmente técnica ahora. La inundación de Yacyretá, de toda la parte histórica que se perdió, eh, todo lo que implica también la construcción de estas dos centrales, pero finalmente las represas son alteraciones a ecosistemas acuáticos. El río Paraná en su inmensidad, si le damos una valoración meramente ambiental, son ecosistemas, ¿verdad? Y construir semejantes moles, y no solamente uno, sino dos, implica toda una modificación a su flora, a su fauna, a su, eh, a su sistema hídrico en general. Y bueno, se hizo en su momento, hoy por hoy ya valoramos los efectos con otros ojos, pero en cualquier caso, más allá de los aspectos positivos, de otros aspectos, reitero que en lo ambiental los aspectos han sido bastante negativos. En cuanto a lo técnico, es muy interesante. Me acuerdo cuando estaba estudiando la tesis y la manera como en Paraguay no habían suficientes técnicos que puedan llevar adelante el emprendimiento y más bien, bueno, en un primer momento se aportaba mucho esa mano de obra ruda, para las construcciones como tal. Esto con el tiempo también fue llevando a la formación de profesionales altamente capacitados, con experiencias probablemente únicas en el mundo, con un know-how instalado que creo que finalmente también un recurso para el país, ¿verdad? Entonces, creo que también desde el punto de vista técnico los efectos son positivos, ¿verdad? No podría hablar de aspectos técnicos negativos, así como no puedo hablar de aspectos ambientales positivos, creo que lo técnico no encontraría ningún aspecto negativo, ¿verdad? En lo social, bueno, implicó demasiadas cosas desde ese flujo
económico que se dio a partir del boom de Itaipú, sobre todo, ¿verdad? Eh, Hablemos también de que todo el desarrollo de la parte oriental del Paraguay, todo el este, ¿no? Se dio a partir de la apertura del camino al este con la construcción de Itaipú, ¿verdad? Bueno, allí nace una nueva ciudad que hoy por hoy es nada menos que la segunda ciudad más importante del país, ¿verdad? Ciudad del Este, y en términos económicos, bueno, es uno de los que más aporta el departamento de Alto Paraná. Si no es el que más aporta, bueno, creo que está directamente ya después de Central. Socialmente hubo unas incidencias que creo que merecen todo un análisis. Se puede escribir toda una tesis respecto a la incidencia social, ¿verdad? Creo que son muchos los aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos, como el desarraigo que se dio respecto a las personas que se vieron afectadas por las inundaciones, principalmente por Itaipú, los pueblos indígenas a los que se les tuvo que reubicar en muchos casos sin las debidas medidas. Entonces, aquí podemos decir que los efectos son por igual entre lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Y en términos energéticos, lo que había comentado hace rato, o sea, nosotros tenemos una seguridad energética, por lo menos desde el sector eléctrico, que realmente es envidiable para cualquier país, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido el efecto o la consecuencia ha sido bastante positiva. Espectacular, querido Héctor. Mira, me parece excelente tu aporte. No sé si hay algún otro factor que yo no tomé en cuenta, que es como te dije, era más bien para guiar la pregunta, porque esta pregunta es básicamente el core de nuestra entrevista, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las principales incidencias? Y mira, te agradezco muchísimo por lo que mencionaste, porque en, en aspectos así como, por ejemplo, el ambiental, dijiste algo fundamental. Esto no hubiera sido viable en esta época. Y gente de nuestra generación, y tu generación y mi generación, no somos conscientes de todo lo que ambientalmente significó y posiblemente nunca lo seamos. Porque siempre yo tengo, trato de recordar el tamaño del lago artificial que se creó, y siempre son cantidades de territorio pero inmensas, ¿verdad? O sea, el impacto ambiental que generó es terrible, y sin contar el impacto que genera eh, en el ambiente, pero que también es como un patrimonio de soberanía y de territorio, que eran eh, las siete caídas, las siete quedas que dicen los brasileros, y nuestros saltos, ¿verdad? Y un Yo, montón de, un yo, montón yo de siempre situaciones. pienso en el tema de los saltos del Guairá. Y es increíble, pero Paraguay es un país que objetivamente hablando no tiene grandes potenciales turísticos, ¿verdad? O sea, podríamos haber tenido Bonito, lo perdimos después de la guerra de la Triple Alianza con el Tratado de Límites, las cataratas del Iguazú, lado argentino también, le hubiesen pertenecido a Paraguay. Bueno, de esto te va a hablar mucho mejor Fabián Zamorro. Sí. Y probablemente nosotros perdimos allí nuestro mayor eh, potencial o nuestro mayor atractivo turístico en términos de naturaleza con los Saltos del Guairá. Yo no encuentro otro, otro monumento natural que se pueda comparar, vigente hasta la actualidad, que se pueda comparar, ¿verdad? Y quiero rectificar un poco respecto a los impactos ambientales. Decía que no encontraba ningún aspecto positivo, pero ahora que hablaste nomás del tema del espejo del agua y todo eso, podemos decirte que, bueno, que gracias a Itaipú nosotros generamos energía menos contaminante, energía limpia no existe, decir energía limpia es un oxímoron en realidad, ¿verdad? Pero una energía bastante más limpia que otras. Entonces, digamos que ese es el aspecto positivo de las binacionales. Me había olvidado de eso, me había limitado a pensar en los recursos naturales como tal, ¿verdad? Pero en términos de negociaciones en las cumbres del clima,
estamos bien posicionados por lo menos respecto a lo que es el sector eléctrico. Ahora, podríamos estar mucho mejor porque varios de los sectores, como por ejemplo el sector transporte, podría estar mucho más eh, ya movido a base de electricidad y no de fósiles, como ocurre ahora, ¿verdad? Pero digamos que el aspecto positivo fue ese, que cambiamos los combustibles. En un primer momento, bueno, la central eléctrica de Sajonia funcionó en primer lugar con leña, más adelante con fuel oil, y bueno, eso es súper contaminante, ¿verdad? Entonces, ese sería el aspecto positivo en cuanto a la cuestión ambiental. Respecto a otros, y esto te había adelantado también en una conversación que tuvimos anteriormente, la fisionomía de la ciudad de Asunción cambió a partir de Itipu. O sea, todo lo que fue ese complejo patrimonial de las casas antiguas. De hecho, hay una foto tomada por Silvio Petirosi, donde se ve la parte donde hoy por hoy está el Asunción Supercentro, y vemos que Asunción era otra cosa, o sea, no había edificios en altura, se mantenían las casas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, la fisionomía de Asunción cambió a partir de ese flujo de dinero generado a partir de Itipu, sobre todo en los primeros tiempos durante el periodo de la construcción. Creo que ese es eh, otro aspecto, otra incidencia que se puede considerar también. No, espectacular, espectacular. De hecho que para sumar un poco a lo del aspecto ambiental, Itaipú eh, tuvimos como un costo de oportunidad gigante, ¿verdad? Dejamos una oportunidad por otra y nos generó potencial ambiental. Porque si bien las represas hidroeléctricas tienen su impacto ambiental y tienen su generación, vamos a decirle, los costos asociados a la generación de la electricidad en términos ambientales, ¿verdad? Como todo. Pero no generó ese potencial de si yo quiero cambiar esta fuente y utilizar esta fuente, ambientalmente va a ser mucho más amigable. O sea, existe un costo de oportunidad interesante de cambiar de fuentes que no estamos aprovechando en Paraguay y que va a llegar el momento en que queramos aprovechar y ya no lo vamos a poder hacer. En ese sentido, es sumamente interesante y lo que me comentaste del cambio de fisionomía de la ciudad, yo creo que Asunción no fue la única ciudad que se benefició de eso, ¿verdad? Yo creo que se formó la Gran Asunción gracias a ese boom económico, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora, en términos de patrimonio arquitectónico, no sé si podríamos hablar de beneficiar, ¿verdad? Porque realmente implicó la, 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 También, la- la destrucción del casco histórico. Eh, sí, eh, claro. Y ese es un problema que está pasando también en las ciudades periféricas, ¿verdad? Porque eh, para ser rápido, hay muchas ciudades que mantenían mucho el casco histórico, sus casas tradicionales, pero que ahora se están derribando para los negocios, etcétera. Pero es algo que tenemos que discutir en otro día, ¿verdad? Bueno, querido doctor, esta parte es la más dura del cuestionario y creo que es algo que rescato lo valioso, ¿verdad? Rescato que nuestras binacionales, nuestros emprendimientos tuvieron una incidencia, no solo en el sector económico, sino en todos los sectores y es digno de estudiar en cada uno de esos sectores, ¿verdad? Y muy de voy acuerdo. con mi siguiente pregunta que ya te hice hace rato, pero que te repito, que es ¿qué hubiera pasado si Paraguay no hubiese contado con estos emprendimientos, ¿verdad? Este tipo de ejercicio es siempre complicado, pero por lo menos jugar un poquitito y analizar eso en función a lo que tenemos siempre va a ser difícil, pero por lo menos interesante, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido los emprendimientos binacionales? Muy buena pregunta. De hecho, que cuando leí tu cuestionario, la pregunta más difícil de responder entre todas la consideré esta, ¿verdad? Porque tenemos que acudir un poco a la imaginación, ¿verdad? Y todo lo que digamos no va a ser absoluto y no hay forma de demostrar, salvo algunas cuestiones muy puntuales. Eh, a ver, yo creo que si Paraguay no hubiese tenido el potencial hidroenergético del río Paraná, y si no lo hubiese podido aprovechar,
Eh, estaríamos en un nivel de desarrollo en general inferior al que estamos, ¿verdad? Yo creo que si hacemos esa simple comparación bruta del porcentaje de las binacionales dentro del PIB y de los últimos 30 o 35 años, realmente no es muy difícil imaginar un escenario diferente a esa realidad, ¿verdad? Creo que Paraguay hubiese estado en términos de desarrollo en general en peores condiciones, pero también creo que em, como la necesidad es la madre de todas las ciencias, se hubiesen explorado otras otros recursos y otras fuentes de ingresos, principalmente respecto a los recursos tributarios, ¿verdad? Probablemente si no había este dinero fácil, por llamarlo de alguna manera, tendríamos mucha más capacidad de percepción de tributos en todos los niveles de la administración, ¿verdad? También creo que Paraguay hubiese tenido mucho menos experiencia en las negociaciones internacionales. Eh, el mayor ejercicio que hemos tenido hasta este momento creo que se debe a las nacionales, porque bueno, como somos un país mediterráneo con poca población, un país poco industrializado, etcétera, etcétera, entonces no representamos un gran atractivo a nivel internacional para el relacionamiento, ¿verdad? Salvo como un proveedor de commodities y el proveedor de commodities siempre está en una posición más débil, o sea, eso es histórico y es universal. Eh, a ver, redondeando un poco la idea, creo que estaríamos peor de lo que estamos en todos los ámbitos. Exactamente cómo hubiésemos estado, no lo sé, pero creo que la realidad paraguaya hubiese sido muy distinta. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es una pregunta bastante complicada y cuando yo me la formulé y me sentí como invitado, me puse en el lugar del invitado, yo hubiera respondido, no me imagino un país sin los emprendimientos nacionales. Me es muy difícil, ¿verdad? Me es muy difícil y la verdad que como te dije, este estudio lo realicé con esos impactos. Originalmente la idea era hacer un estudio documental en donde eh, la idea era recopilar todos los documentos con fuentes abiertas en donde existan programas que se realizaron gracias a los emprendimientos binacionales. Pero obviamente eso hubiera tomado un montón de tiempo, eso ya hubiera sido muy complicado, pero lo más importante, hubiéramos perdido esa posibilidad de entender un poco desde la visión de diferentes actuaciones de los actores esto que estamos haciendo hoy. Yo creo que es bastante enriquecedor en el proceso de entender esas incidencias, ¿verdad? Porque al decir incidencia siempre puede incidir de diferentes maneras. Así que Vos sabés que es muy interesante lo que decís de no imaginarse un país diferente, ¿verdad? Incluso me acuerdo de cuando empecé a estudiar en España y hablaban de las fuentes de energía eléctrica y bueno, ellos tenían todo su sistema de las renovables, tenían también su energía nuclear, un poquito de utilización de carbón, estamos hablando de 2010 más o menos. Y me acuerdo así que para mí era extraño que la energía eléctrica no provenga de una central hidroeléctrica, ¿verdad? O sea, como nosotros nacimos, crecimos ya con esa realidad, es como que, ¿cómo que la electricidad no siempre viene de una hidroeléctrica? ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos demasiado internalizado esto. Y bueno, por eso cuesta bastante imaginar un escenario diferente, pero reitero, yo creo que si miramos nuestras potencialidades y miramos la realidad paraguaya, creo que en principio me animaría a decir que estaríamos peor. creo que una respuesta, no sé si buena porque es difícil realmente fundamentarla, pero una respuesta que posiblemente sea común entre todos los entrevistados. Pero obviamente eso también ya lo veremos
Creo que va a ser muy interesante tener todos los puntos de vista. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta difícil pregunta, ¿verdad? Pasemos un poco ahora a la siguiente pregunta, en donde eh, ya vamos a establecer un poco una visión a futuro, tratar de establecer una perspectiva básica en función a nuestros conocimientos. Siempre creo que pararse y mirar un poco adelante es un poco más sencillo, ¿verdad? En lo que se puede decir, pero es importante ver un poco también qué se puede hacer a futuro, ¿verdad? Y en concreto, ¿cuál sería tu visión a futuro acerca de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales del Paraguay? Y vamos a poner tres hitos para poder entender. Uno a corto plazo, que sería 5 años, uno a mediano plazo, que sería 10 años, y otro a un poco más a un largo plazo, vamos a llamarle, que es a 20 años, con ambas binacionales. Si bien yo creo que acá, para no guiar la respuesta, es importante que es el 2023, Ujú. a cortísimo plazo. Pero dejo a tu cargo, doctor. A ver, yo creo que en el corto plazo, sobre la base de toda la discusión que se dio en la sociedad en general y en la academia en particular en los últimos 10 o 15 años más o menos, eh, estamos en un momento donde queremos aprovechar mejor los recursos hidroenergéticos que tenemos y que no hemos aprovechado durante todo este tiempo. Entonces, o sea, se instaló afortunadamente esa idea y creo que en este punto la academia cumple un rol fundamental. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Eso me lleva a decir de que de aquí al corto plazo, que sería 5 años, y como muy bien marcaste, 3 años, que es lo que nos separa aquí el 2023, va a haber cambios en la dinámica del relacionamiento del paraguayo promedio y sobre todo las autoridades con este recurso, ¿verdad? O sea, la crisis que se desató en julio del año pasado con toda la historia de la denominada acta secreta y todo eso, creo que fue instalando un debate, fue instalando también mucho más control social, mucho más control de la clase política, mucho más control de la opinión pública, de la prensa. Entonces, considero haber una mejor utilización, un mejor aprovechamiento en los próximos 5 años. Esa es mi visión. Ahora, lamentablemente esto coincide con un momento histórico en el que realmente vamos a estar entrando en la parte final de esta bonanza o de este exceso, de este excedente de energía eléctrica que tenemos, ¿verdad? O sea, hubiésemos aprovechado para industrializarnos por sobre todas las cosas. Eh, También creo que las relaciones en sí con nuestros socios van a ser diferentes a partir justamente de todo este conocimiento generado en los últimos años. Y Paraguay, tanto en Itaipú como en Yacyretá, se va a plantar de otra manera, ¿verdad? Ya en el corto plazo. En el mediano plazo, que sería de aquí a 10 años, yo hablaría de un periodo de estabilidad donde Paraguay va a estar aprovechando o va a estar utilizando la totalidad del potencial que le corresponde. Entonces, creo que se van a dar relaciones mucho más simétricas respecto a la gestión de las binacionales. Y a largo plazo creo que seguiremos nosotros desarrollando emprendimientos hidroeléctricos. De hecho que hay todavía bastante potencial, no en las cantidades que, que tenemos sumando Itipú y Yacyretá, pero creo que vamos a continuar con los aprovechamientos hidroeléctricos binacionales sobre la base de las lecciones aprendidas, ¿verdad? O sea, más allá de que muchas veces sintamos que no evolucionamos o que no progresamos como esperamos o como quisiéramos que fuera. Sin embargo, creo que hay mucha madurez a nivel país, ¿verdad? En cuanto a lo que es la gestión de estos recursos. Entonces, cerrando la idea, a mediano plazo iría una mejor gestión
y un mayor aprovechamiento, una mejor posición por parte de Paraguay respecto a sus recursos, a un mediano plazo de mucha estabilidad, hasta de estancamiento, y a un largo plazo de desarrollo de nuevos emprendimientos, pero con muchas lecciones aprendidas por ambos países, sobre todo por parte de Paraguay, ¿verdad? Que es el hermanito menor en estos dos emprendimientos actualmente vigentes. Espectacular, querido doctor. Entonces, para como el último punto teníamos a 20 años más o menos. ¿Habría alguna proyección o nos quedamos con el mediano plazo? Ah, espérame, ya el largo plazo es 20 años, ¿verdad? Sí, ya, ya. Bueno, No, no, sí, por eso hablamos de 5, que es el corto, corto. el mediano, bueno, va a ser un periodo considerado de estabilidad, y el largo va a ser de continuar con los aprovechamientos hidroeléctricos con lecciones aprendidas, ¿verdad? Y en mejores condiciones para Paraguay. Vamos a afrontar por primera vez en nuestra historia cercana, desde los 80 hasta esta década del 2020, a, al, a la posibilidad, porque tendríamos de repente un poquitito todavía de cintura de movernos, a la posibilidad de que nuestra demanda sea mayor que nuestra oferta. Y hay que ver cómo nos comportamos ante esa crisis. Y coincido plenamente que la estabilidad va a llegar y vamos a empezar a ser más responsables, ¿verdad? Tenemos potencial hidroeléctrico aún sin explotar, potencial solar, potencial eólico, tenemos algunos que otros puntos en nuestro país, pero empezaremos a atender mejor esa situación, ¿no? En la línea que comentaste, doctor. Ahora, a mí me preocupa mucho el tema de cómo vamos a satisfacer la demanda cuando ya no tengamos los excedentes, cuando hayamos terminado de utilizar los excedentes de las dos binacionales, ¿verdad? Porque ningún emprendimiento de gran envergadura es algo que se puede planificar y se puede ejecutar a corto plazo. O sea, todos los emprendimientos hidroeléctricos y energéticos en general requieren de una planificación y una ejecución que tiene que ser bastante, se tienen que considerar unos años importantes, ¿verdad? Y así como vamos, más allá de lo que es la maquinización de Añacuá, no estamos haciendo gran cosa. Entonces, tenemos además allí un impedimento normativo en cuanto a las energías renovables. La única ley que tenemos realmente no es nada amigable. Y esa es una preocupación. O sea, a mí me preocupa mucho pensar que de aquí a 8 años nosotros podemos estar afrontando una crisis energética. Y si no tomamos medida ya, eso es lo que va a pasar. Y como muy bien decís, o sea, vamos a ser la primera generación después de mucho tiempo a la que le va a tocar vivir apagones, la que puede llegar a vivir o a experimentar crisis que duren semanas. Y realmente, imagínate si eso llega a pasar en nuestro verano, ¿verdad? Que además es bastante rudo. Es terrible. O sea, la cuestión es urgente. Este es el momento de tomar decisiones, pero de una forma imperiosa. No, totalmente. De hecho, que es por eso justamente puse el largo plazo, porque acá hay un pequeño problema. Realmente este asunto ya es muy importante y ya tenemos que tocarlo, pero yo creo que hay algo que dijiste es fundamental. Todavía no es urgente. Posiblemente en 20 años sea muy urgente y sea muy importante y vamos a ver cómo nos agarra en ese momento y cómo vamos a sortear ese problema. Porque otro punto fundamental que dijiste son las capacidades. En el sector técnico eléctrico del Paraguay creo que tenemos muy buenas capacidades. Hay Total, gente, hay gente muy capacitada, pero en el ámbito jurídico, en el ámbito de la gobernanza, en el ámbito de las personas que van a tomar decisiones, creo que estamos un poco flojos todavía. Y a corto plazo posiblemente existan muchas dificultades aún, pero a mediano y largo plazo, si no se desarrollan, que creo que se desarrollarán, vamos a ir pasando también, vamos a pasarla muy mal, ¿verdad? totalmente. Así es. Pero bueno, mira, esta visión es súper enriquecedora y establecer algunos que otros escenarios prospectivos
para que se entienda un poco, siempre es importante establecer el escenario actual y establecer un escenario deseable y otro escenario no deseable, ¿verdad? Entonces, la idea es un poco eso y yo creo que vamos a construir sobre lo que vamos a construir y va a ser de mucha utilidad lo que dijiste, doctor. Así que, por lo menos, el núcleo, ¿verdad? En guaraní, el caracú de nuestro cuestionario ya lo pasamos y te agradezco muchísimo, ¿verdad? Así que paso a la cuarta parte, en donde te pido unas conclusiones generales, ¿verdad? En función de lo que estuvimos hablando, en función a los emprendimientos binacionales, lo que consideres necesario como para dejar un cierre a esto, estimado doctor. Ya. Yo creo que es muy importante eso que dijiste en la última parte de nuestra debilidad institucional y jurídica en contrapartida con lo que son las capacidades técnicas, ¿verdad? Tenemos excelentes técnicos en la ANDE, en las binacionales, o sea, gente que tiene experiencia única, ¿verdad? O sea, los ingenieros de Itaipú en ninguna parte del mundo podrían tener la experiencia que tienen estando acá en la hidroeléctrica, ¿verdad? Es urgente estudiar todo lo relacionado a la cuestión de la gobernanza y creo que todavía, por lo menos desde el punto de vista del sector eléctrico, hay mucho por explotar todavía respecto al río Paraná y es muy importante el conocimiento pleno de las normas que regulan la gestión conjunta de ese recurso, ¿verdad? Que es nuestra materia prima. Recientemente tuvimos la crisis a partir de que en Brasil, bueno, como su principal sector de consumo de energía es el sector empresarial y con la COVID, con la pandemia, ellos no necesitaban generar tanta energía, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a llenar sus represas, ¿verdad? Entonces, todo eso todos esos aspectos están regulados a nivel mundial. Hay mucha norma internacional respecto a la gestión integrada de los recursos hídricos. Podemos mirar, por ejemplo, el caso de las cuencas compartidas entre Portugal y España, ¿verdad? Que tienen ellos un convenio en específico, que es el convenio de Albufeira, que crea una institucionalidad supranacional para la gestión de sus recursos compartidos, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un aspecto que tenemos que estudiar, tenemos que analizar con urgencia, tenemos que potenciar las capacidades, las capacidades de gobernanza. También seguir insistiendo en la academia, aunque en los últimos tiempos hubo realmente un crecimiento muy importante, sobre todo desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Desde el punto de vista de las ingenierías. Seguir fortaleciendo la academia en estos temas, porque finalmente las políticas públicas efectivas son aquellas que se basan en evidencias y las evidencias son proporcionadas por la academia, que es su fuente natural, ¿verdad? Entonces, creo que por primera vez nosotros estamos empezando a hablar en estos términos en genéricos, se está instalando en las nuevas generaciones y me parece que eso va a ser muy productivo, ¿verdad? Va a ser muy efectivo. Más allá de un poco de esa perspectiva apocalíptica de pensar, bueno, la pucha, nos podemos quedar sin energía eléctrica de aquí a 8 años, también podemos tener esa visión optimista y decir, a la pucha, o sea, nunca antes tanta gente en el país estaba hablando de energía como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y yo estoy segurísimo que eso va a tener efectos sumamente positivos respecto a nuestro relacionamiento con la energía en particular y con nuestros recursos energéticos en general. Excelente, querido doctor, brillante y más que nada muy ilustrativo en cuanto a dar un cierre a lo que estuvimos hablando. La verdad que dijiste algo fundamental, no hay que tener una visión apocalíptica, hay que tener una visión de generación de nuevas oportunidades. Entonces, esto va a ayudarnos a tener oportunidades, esto va a ayudarnos a tener que movernos de otra manera y bueno, como dijiste también hace rato, las crisis son las madres de todas Las ciencias. las ciencias y las capacidades, ¿verdad? Vamos a generar capacidades nuevas si yo tengo un inconveniente que sortear. Entonces, mira, son cuatro partes de esta entrevista que yo creo que para mí fueron
muy, muy importantes y muy buenas. Queda una quinta parte en donde vamos a hacer un pequeño análisis cualitativo para tratar de entender un poco y tratar de romper. Obviamente ese análisis, que es más bien una valoración, no tiene una fuerza, vamos a decirle, basada o fundamentada en los datos, sino más bien en una percepción de los emprendimientos binacionales en esa época, ¿verdad? Y en cada época, para tratar de tener un poco una visión cualitativa, ¿verdad? Eso siempre va a darnos un... Vamos a tratar de contrastar lo cuantitativo con lo cualitativo y vamos a enriquecer un poco más el trabajo. Y mi estimado doctor, sin más preámbulos también, ¿verdad? Yo te agradezco muchísimo tu amabilidad desde el momento que contacté contigo, ¿verdad? Lo hice siempre con las mejores intenciones y agradezco muchísimo también la participación. Como te dije, esto lo hago también con el apoyo y el soporte del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, ¿verdad? Por el programa de especialización en inteligencia estratégica. Y yo creo que va a servir y va a ser útil como un documento que va a ayudar a los tomadores de decisiones, a los académicos y a las personas en general a entender un poco este fenómeno que son los emprendimientos binacionales en nuestro país, ¿verdad? Así si quieres decir, si quieres sumar alguna que otra palabra antes de finalizar nuestra grabación, querido doctor. No, nada, Arturo, para mí fue un gusto conversar contigo. Sobre todo lo sentí de esa manera, ¿verdad? Una conversación bastante amena. Eh, Creo que hay muchísimo por estudiar, que hay muchísimo por debatir todavía respecto a este tema. Y celebro, pero infinitamente, que te estés embarcando en este proyecto de estudiar la incidencia de los emprendimientos hidroeléctricos y nacionales, ¿verdad? O sea, los que hacemos ciencia sabemos que muchas veces nos gustaría que encontremos las soluciones definitivas y que nuestro paper o que nuestro artículo, que nuestro libro pueda servir para cambiar la realidad del país, pero la ciencia no funciona de esa manera. O sea, la ciencia se va entrelazando de pequeños conocimientos y lo que uno descubrió o lo que uno pensó en un momento dado, después se complementa con otra cosa y así vamos construyendo, ¿verdad? Entonces es un proceso sumamente lento, pero que hay que hacer, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, nunca vamos a tener los resultados de dar insumos para las políticas públicas, ¿verdad? Entonces yo creo que en estos temas, todo lo que hagamos en los diferentes niveles y en las diferentes disciplinas realmente suma muchísimo. Y nada, felicito que estés trabajando en esto, me pone muy contento ver que, bueno, que hayas elegido este tema y estoy seguro que vas a dar muchos aportes para seguir creciendo en el conocimiento del sector energético en general y bueno, de los emprendimientos hidroeléctricos en particular. Mucho éxito, mucha fuerza con tu trabajo, ¿verdad? El esfuerzo intelectual, el esfuerzo académico no es fácil, implica muchísima renuncia, implica muchas horas de no sueño, implica tiempo robado a los afectos, pero bueno, por algún motivo estamos un grupo de la población que somos, que yo creo que somos un poco masoquistas, ¿verdad? Entonces, disfrutamos de estos esfuerzos. Así es que, bueno, Arturo, espero haberte sido de ayuda, espero haberte aportado algo y bueno, éxitos en tu proyecto. Definitivamente la ayuda se valora, se aprecia y por sobre todo es enorme, querido doctor. Así que sin más preámbulos, dejo ya de grabar en segundos y este documento es sumamente importante y yo creo que de acá a 5 10 o 20 años va a ser muy interesante a ver cómo se comportó el país en función a esto. Así que muchas gracias, doctor, y bueno, finalizo la grabación y de nuevo con el agradecimiento máximo e infinito, mi querido doctor. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes.